Hola, bienvenidos a mi canal, a su canal, El Despertar de la Conciencia. Soy Edgar Rivero y en esta ocasión he traído un invitado especial, además también de mi amiga Dinora de siempre, al señor Steve Luxen, con el cual trataremos de desvendar un poco lo que es este misterio de el efecto Mandela, ¿no? Que está dando vuelta al mundo y cada vez más gente percibe esos cambios a veces sutiles o cambios muy grandes. Y bueno, bienvenido Steve, a mi canal. Te toca. Pues un gusto y un honor estar compartiendo con vosotros y también saludos a todos que nos vean y saludos a Dinora y pues no sé qué más decir. Vamos a ver, vamos allá. Dinora. Bueno, encantada de estar otra vez acá con todos ustedes y emocionada, podría decir, de estar frente a frente con Steve Luxe, a quien sigo hace mucho tiempo y a quien admiro muchísimo, muchísimo. Así que un enorme agradecimiento para Edgar, que lo trajo, y para Steve, que aceptó darnos hoy esta entrevista. Bueno, estoy casi muda, así que fíjense cómo me cayó esto. Los dejo. No, con gusto, con gusto. Bueno, la verdad que el gusto también es mío, que hayas accedido, ¿cómo es? Tener esta entrevista aquí en mi canal y bueno, este asunto da mucho para hablar, ya que ya en mi canal lo hemos tratado muchas veces y cada vez que lo tratamos son horas y horas de práctica sin parar y con argumentos. Dinos, Steve, ¿a qué le atribuyes tú este efecto Mandela? Ajá, muy bien. Bueno, pues sí, en realidad sí que es un efecto bastante misterioso, para decirlo, y que realmente, pues puede que aún no lo comprendamos del todo, estoy seguro que no. Y que, bueno, hay bastantes hipótesis diferentes incluso a qué se puede deber. Y bueno, yo tengo también la mía, ¿no? Entonces yo os voy a aportar lo que yo pienso. Os voy a aportar mi entendimiento en ese tema. Como veo que estáis con el mate, yo estoy con un té también. O sea, que os invito también a un té o mate o lo que queráis. Bien. Hace poco yo también hablé en mi canal de este tema y que bueno, los que ya están más o menos en este tema, digamos que entienden un poco o ya saben de lo que se trata, pues recordaros pues que se trata de la muerte de Nelson Mandela, de ahí viene el nombre, que según he entendido también que pues él se liberó de la cárcel en el 99, si no recuerdo mal. Estuvo en el campeonato de 2010, ¿sí? Si no recuerdo mal, y finalmente realmente muere en el 2013. Y el tema surge que mucha gente en el mundo tiene recuerdos para decir que no, que Nelson Mandela de hecho murió en la cárcel muchos años antes. Y que incluso recuerdan haber visto anuncios y en revistas hablando de ese tema de que realmente Nelson Mandela murió. Y ahora resulta que no, que está vivo. ¿Vale? Pues bien, en realidad, entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? Porque
nosotros que estamos en ese plano, que decimos que estamos en esta realidad concretamente, pues podemos decir que no, pues claramente que murió en 2013, ¿no? Que es lo que es nuestra experiencia de este tema. Ahora bien, no es solamente eh, el tema de Nelson Mandela, sino que eh, muchos otros eventos, acontecimientos en la vida, en el mundo de muchas personas, aparece este tipo de efecto, este tipo de fenómeno, podríamos decir. Como que gente que, digamos, hermanos, hace poco que una persona me mandó un email y me explicó que mira que tiene un hermano y sus recuerdos nunca coinciden, como que no habían compartido la misma familia, por ejemplo, y que tienen recuerdos de otros eventos. Y dice, pero ¿qué hablas? Que yo no recuerdo de eso. Entonces, como que, sí, o sea, realmente se supone que son hermanos y han compartido una infancia juntos, pero cuando se cuentan cosas, no se recuerda, uno no se recuerda de los recuerdos de uno de ellos y recíprocamente. Es algo similar, puede ser. Y luego, otra gente, otros eventos que mucha gente comparte una memoria, incluso con detalles, o sea, recuerdan las mismas cosas, pero luego cuando se busca en la historia, por ejemplo, se busca en los archivos, si quieres, no se encuentra nada que confirme estos recuerdos que mucha gente recuerda. Vale, pues yo he propuesto realmente para poder descartar realmente que no es un tema de un trastorno, por ejemplo, eh, he propuesto que debemos ver realmente si la memoria de estas personas no haya sido manipulado. Porque si recordáis, si alguno ha mirado mis vídeos o si tiene algún recuerdo de esto, yo he hablado en un momento que existen investigadores y sobre todo una investigadora en la psicología que se llama Elizabeth Loftus. Ella hizo una investigación sobre la memoria de las personas, sobre todo lo que nosotros conocemos como memoria de testigos. Se ha visto que, por ejemplo, en juzgados, en juicios, cuando los testigos se llaman para que testifiquen algo concretamente, ella descubrió que con ciertas preguntas intencionadas se pueden manipular hasta cierto grado las memorias de las personas, haciendo que a la persona le parece verdadero aquello que propone la otra persona, por ejemplo. Es decir, que le suena haber visto algo cuando no lo ha visto, le suena haber oído algo cuando no lo ha oído. ¿Me explico? Entonces, esto es algo realmente fascinante. ¿Cómo puede ser? Pues sí, ¿por qué? Porque nuestra mente funciona de esta manera, es decir, que nuestra mente no es absoluto, ¿ok? No es como una grabadora de voz, no es como una grabadora de vídeo. Los recuerdos son vagos, es decir, vagamente estamos recordando, sí, son difusos y allí pueden caber detalles que no son reales. Entonces, nosotros generamos y creamos detalles incluso cuando, ¿por qué? Porque complementamos los recuerdos. No sé si me explico, es decir, la mente, el cerebro, completa una imagen que no está completa. Es decir, porque tenemos un recuerdo difuso, por lo tanto la mente puede completar con los detalles para crear una imagen más completa. Es decir, que realmente imaginamos las cosas. Estos detalles que se completan realmente provienen de una manipulación. Pues bien, entonces hay que descartar en ese fenómeno
Mandela realmente que no se trata de una manipulación de memoria. ¿Y esto cómo lo podemos saber realmente? Sencillamente, cuando mucha gente comparte la misma memoria y pueden dar los mismos detalles, eso no es una manipulación de memoria, porque puedes manipularlo a una persona, o dos, o un pequeño grupo, pero a un grupo grande, cuando no comparten espacio. ¿Qué quiere decir? Que estas personas que comparten esa memoria no se conocen entre sí y no viven en la misma ciudad, por ejemplo, sino que viven en diferentes países en el mundo o viven a grandes distancias, pero la información les llegó de una forma que era una, como por ejemplo con Mandela, era una noticia mundial en ese caso, ¿no? Mandela, el caso Mandela del activista político que lo encarcelan y lo que hacen. Vale, claro que se olvida durante muchos tiempos, muchos años, olvidan de Mandela, como que no existe. Ahora bien, pero luego cuando se libera, pues vuelve a surgir su fama, digamos, se hace famoso. Entonces, claramente que el mundo recibe una noticia mundial, porque es un tema mundial. Es decir, que, claro, se hace presidente, ¿no? Y cuando se hace presidente es cuando las personas de repente resaltan, digo, espera un momento, pero no había muerto. ¿Cómo puede ser? No había muerto en la cárcel, ¿cómo es que vive? Ahora mismo a mí me surge una nueva hipótesis. Veamos una cosa. Mira lo que voy a proponer. Porque antes no hablé de este dato. ¿Qué pasa si Mandela realmente muere en la cárcel y lo reemplazan con un clon? Entonces, ¿qué? No hay ningún efecto cuántico ya. Estamos hablando que sencillamente estamos hablando de que es una manipulación. ¿Sí? Es decir, realmente muere en la cárcel, pero lo reemplazan con un clon, con un propósito para hacerle presidente más tarde y tener un plan, yo que sé qué plan que pueden tener, ¿sí? Bueno, estoy especulando. Ahora sí, estoy especulando, pero imagínatelo, que igual eso podría ser factible o no. Da igual, pero a donde yo quiero llegar es que eso tranquilamente puede ser, ¿no? Pero por el otro lado, como habéis visto anteriormente, yo mostré una cuadrícula. Ahora no lo he preparado, lo siento. Imaginaros una cadena de sucesos, por ejemplo. Mira, la mejor analogía sería la de la cinta de película, de cine, que tenemos fotogramas, ¿okay? Que saltamos entre fotogramas y fotogramas, y parece que ahí hay, pues, cada fotograma sería, en este caso, una realidad paralela, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que esta teoría lo que surgió por otra investigadora que se llama Fiona Broom, y esa señora justamente en 2010, después de terminar eso, se da cuenta que hay este efecto, digamos, hay gente que recuerda que Nelson Mandela había muerto, por ejemplo, entonces se está empezando a investigar en el tema. Entonces surge claramente el tema de multiversos, los multiversos o multiuniversos, si queréis, o yo lo llamaría sencillamente realidades paralelas, ¿ok? Entonces, en este sentido, es lo que también la física cuántica nos puede dar alguna explicación. Justamente
la más cercana a eso es la explicación o el experimento de Erwin Schrödinger con el gato de Schrödinger, si os suena, que lo que explica lo siguiente, dice, si lo metemos un gato en una caja y esta caja está dispuesta por un dispositivo donde después del paso del tiempo, este dispositivo podría, por una circunstancia, por ejemplo, tenemos unas partículas o unos átomos de uranio, por ejemplo, que emiten una energía que hacen que un dispositivo se mantenga activado sujetando un martillo. Hay una representación gráfica de esta caja diciendo que mantiene un martillo y cuando estos átomos se descomponen, por ejemplo, ya no tienen energía, pues entonces este martillo caería y rompería un cristal que contiene un veneno que mataría al gato. Ahora bien, vamos a suponer que en media hora o en una hora es lo que estos átomos podrían aguantar y tal. Vale, al cabo de una hora, en este momento hay una suposición, una teoría. Vale, habrá caído el martillo, el gato habrá muerto o sigue vivo. Se pone estas dos hipótesis. Son dos realidades. Son dos realidades superpuestas. No sabemos lo que ocurre porque aún no hemos mirado dentro de la caja. Entonces hay dos realidades paralelas que realmente se superponen en probabilidad. Como es un sistema binario porque solamente hay, digamos, dicotómico si queréis, sí o no, muerto o vivo, ¿ok? Es binario, por eso lo llamamos binario, porque solamente hay dos posibilidades, o está vivo o está muerto. Por lo tanto, en esa situación, como dice Schrödinger, es que mientras no hay una observación clara, no hay una observación que vaya a causar el colapso de ondas, el colapso de función de ondas, ambas probabilidades coexisten en 50-50%. ¿Sí? Están superpuestos. Tanto el gato está tanto vivo como muerto. Las dos cosas coexisten. Por lo tanto, en la interpretación de los muchos mundos, porque hay varias interpretaciones de este fenómeno, lo que propone Schrödinger, está la de Copenhague, está la de las relaciones, por ejemplo, y algunos otros más. Entonces dice, en esta concretamente de los muchos mundos, Erwin Schrödinger propone la posibilidad de un término que dice la posibilidad de la decoherencia a la coherencia en frecuencias. Quiere decir que en el momento cuando el observador mira dentro de la caja, como el observador es capaz de percibir únicamente una de las realidades, no las dos, eso quiere decir que el mismo observador, la frecuencia del mismo observador se vuelve coherente, ¿sí? Coherente con la frecuencia de una de las dos probabilidades. ¿Ok? De una de las dos probabilidades. Esto quiere decir que la otra probabilidad o la otra versión de realidad está en decoherencia con la primera. Eso quiere decir, está en decoherencia, es decir, ya no están superpuestos, están separados. ¿Por qué? Porque un observador ha causado el colapso de la función de onda. Es decir, que ha creado una realidad para sí mismo. ¿Vale? Ahora bien, el efecto Mandela podría ser algo similar, pero ¿cómo lo explicaríamos? Lo explicaríamos que como hay una infinidad de versiones de realidades paralelas, ¿sí? Paralelas, las personas, nosotros, también cambiamos nuestra propia frecuencia cada instante. Por lo tanto, para nosotros experimentar una realidad paralela, una que estamos justamente en este instante, para experimentarlo, necesitamos ser coherentes en frecuencia con la frecuencia de la realidad en sí.
Y para cambiar de realidad debemos cambiar nuestra frecuencia para que sea coherente con la siguiente, como en la cinta de película, ¿sí? Es decir, ir de un fotograma a otro fotograma y a otro fotograma, otra fotograma, otra y otra y otra. Para experimentar cada fotograma en parte, debemos constantemente cambiar o ajustar, podríamos decir, ajustar nuestra frecuencia para que sea coherente con la siguiente fotograma, con la siguiente, con la siguiente, con la siguiente, con la siguiente fotograma. Pero esto es súper rápido. Es mucho más rápido que la velocidad del paso de las fotogramas de 25 fotogramas por segundo. Bashar propone una versión que dice que nosotros de hecho estamos haciendo estos saltos cuánticos, pero no a una velocidad de 25 fotogramas por segundo o 30 o 60, sino que miles de millones por segundo. Por lo tanto, podríamos percibir el paso del tiempo solamente gracias a ese mismo salto, porque digamos estamos viajando entre las fotogramas, entre las realidades paralelas. Por eso no existe tiempo, sino que el tiempo es la percepción debido al mismo salto en sí, por haber creado una memoria que habíamos estado en otra fotograma anterior. Al crear una memoria de otra realidad paralela, ¿sí? Tenemos la percepción de paso del tiempo. Solamente por eso. Entonces, como no existe tiempo, entonces el momento presente, o sea, todas las fotogramas que hay, todas las realidades paralelas coexisten en el mismo momento. Por eso no existe ni vida pasada ni vida futura, por ejemplo, cuando hablamos de ese tema, sino que todas las vidas son ahora, ocurren ahora. Todas las vidas son paralelas. ¿Ok? Entonces, según la teoría que luego Fiona Broom desarrolla diciendo, y con esto estoy de acuerdo, diciendo que entre las realidades paralelas o los mundos paralelos existe muy poca diferencia. ¿Sí? Muy poca diferencia. Parecen iguales, pero Bashar lo que dice que existe una infinidad, imagínate un número, porque no hay un número, es una infinidad de versiones paralelas. ¿Cuál es la diferencia? Dice, en una realidad paralela puede ser, o sea, la diferencia de una realidad paralela y de la otra puede ser la diferencia, digamos, que yo tengo un pelo menos o un pelo más. La única diferencia. O que yo tenga de peso 1 gramo más o 1 gramo menos en el otro. Es la única diferencia. El resto del mundo es igual. Igualito. Igual. Solo me incumbe a mí. La diferencia está en mí. ¿Me explico? Es completamente igual el resto. Entonces dice Fiona Broom, dice que las diferencias son mínimas o cuanto más cercana estén estos mundos paralelos, inmediatamente cercano, inmediatamente paralelo. La diferencia es mínima, pero cuando crecen las distancias, digamos así, podríamos decir distancias de inmediatamente paralelo, no, sino que un poquito más lejano, según propone ella, las diferencias pueden aumentar, es decir, que podrían ser que implica diferencias a más personas, por ejemplo, o me voy a ir a una distancia más lejana, vamos a poner un ejemplo, a una distancia más lejana, donde, imaginaros que yo no tengo solamente una hija, sino que tengo 3 hijos. Y ya es mucha más diferencia, por ejemplo. O, estando hablando aquí con vosotros, no llevo puesta esta camiseta, sino que llevo puesta otra camiseta de otro color. Pero el resto es igual.
Pero ahora me voy más lejos aún. Imaginaros que, por ejemplo, yo, con mi conciencia, mi identidad, no soy yo, sino que soy una mujer. O no estoy haciendo lo que estoy haciendo aquí con vosotros, sino que sigo siendo carpintero, como tuve mi oficio anterior. ¿Sí? Soy un carpintero, por ejemplo. Oh, no, soy policía. Es más lejana aún. Como por ejemplo en la película El Único. ¿Suena esto? El Único con Jet Li. ¿Sí? ¿Os suena esa película? ¿No? Pues lo recomiendo. El Único. Búscalo. Sí, mira que Edgar lo conoce. Pues algo similar, es decir, la misma persona, pero en cada universo cumple otra función diferente, en como decir, en oficio, digamos, ¿no? Pues algo similar, es decir, cuanto más lejana esté la realidad paralela más próxima, más diferencia hay. Pero, según Bashar, entonces, podríamos decir que hay un gran número de realidades paralelas muy cercanas, como si fueran un manojo de hilos, como si yo, imagínate, por ejemplo, cojo un cable eléctrico y en este cable eléctrico hay un montón de hilos muy finitos. Estos hilos muy finitos están en un manojo de cúmulo, digamos, de realidades paralelas cercanas. Y ahí pueden haber cientos, imagínate, cientos, miles o cientos de miles o incluso millones de realidades paralelas, como un hilito de esto, un hilo sería, o un alambre, sería una cadena de sucesos, una línea de tiempo. Imaginarte de esta forma, una línea de tiempo. Pues como hay tantos juntos, podríamos decir que la diferencia entre ellas es mínima. Pero luego cogemos otro cable más, lo juntamos, otro más, otro más, otro más, como si fuera ahora un cable así grueso de alambres de acero, imagínate, que sustenta un puente, ¿vale? Pero este mismo está compuesto de miles de fibras muy finas, ¿ok? Por ejemplo, pero se nos ha hecho así un grosor bien grueso. Pues entonces ya a los exteriores, supongamos que son ya realidades paralelas más lejanas, ¿ok? Imaginaroslo de esta manera, digamos, ¿no? Para hacer una analogía, por eso digo eso, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo puede funcionar efecto Mandela? Como decía, que nosotros para poder saltar de una realidad a otra realidad tenemos que ajustar constantemente nuestra frecuencia. Yo lo llamo ajustar el dial, como en el caso de la radio, como en el caso de la televisión, ¿ok? Porque no podemos percibir todos los canales de golpe, sino que debemos sintonizar un canal de radio, de televisión, sí. Tenemos que pulsar el botón para que cambie de frecuencia y que sintonice otra frecuencia, ¿sí? Y no se solapan, esto es muy interesante, pero sí, de hecho, existe solapamiento y existe interferencia entre estas mismas ondas, tanto de radio como de televisión, cuando uno, bueno, ya hoy es digital, es mucho más calidad, ya no se solapan tanto y no hay tanta interferencia como antiguamente, ¿verdad? Pues bien, por lo tanto, de la misma manera, nosotros podemos imaginarnos con esa analogía ahora que es posible que las realidades paralelas podrían solapar y compartir alguna información, alguna información. Esto podría darnos el entendimiento que por qué ocurre aquel fenómeno que mucha gente dice que te han visto a un sitio en el mundo cuando tú nunca has estado allí. O dicen la gente que puede aparecer este fenómeno de que estás en varios sitios a la vez. Es porque podría decir, yo soy una información para el campo cuántico, yo no soy otra cosa, lo que soy información. Entonces, en otra realidad paralela, yo sigo existiendo y sigo siendo otra información paralela.
Y cuando estas dos solapan, podrían compartir la información que me representa a mí. Por eso quiero decir que entonces podríamos decir que aparecemos los dos yoes en una realidad interseccionada. Otro día en mi canal he mostrado un conjunto de datos. Sí. Entonces, he mostrado unos diagramas de Euler, los círculos de Euler, por ejemplo, o de Venn, también de Venn, que son parecidas, ¿sí? Que son conjuntos de datos. Por ejemplo, todos los A son B, todos los B son A si coinciden, digamos, uno está incluido en el otro. Si se intersectan solamente y comparten datos, podríamos decir algunos A son B y algunos B son A, por ejemplo. Si no comparten nada, entonces podríamos decir que ningún A es B y ningún B es A, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de esta forma podríamos comprender ese aspecto, ese tema. Ahora bien, pero en cambio, el efecto Mandela no es así, sino que podríamos decir que una persona o muchas personas lo que han hecho es que han cambiado de realidad. De esto se trata, es decir, que han saltado de una realidad a otra realidad, han recorrido un pequeño tiempo, digamos, solamente el tiempo necesario para tener la experiencia de la muerte de Mandela, por ejemplo, de recibir la noticia de la muerte de Mandela, solamente por tanto tiempo. Ver en televisión unos minutos un anuncio, o ver en, no sé, en una revista, por ejemplo, leer una revista, luego esta revista desaparece. ¿Pero por qué? Porque vuelve a saltar de vuelta a su línea de tiempo original, por ejemplo. Ahora, ¿por qué cambia de una realidad a otra? Es fácil. ¿Por qué? Porque cambió su dial, cambió su frecuencia y se ha vuelto coherente con otra frecuencia de otra realidad paralela. ¿Sí? Entonces luego volvió a cambiar su frecuencia, que de nuevo se ha vuelto coherente con la primera versión. De esta manera, guarda la información de haber cruzado una cadena de sucesos, y por eso dije antes que tenemos la percepción del tiempo únicamente gracias al salto cuántico, porque estamos cruzando estas realidades paralelas, estamos saltando cuánticamente como en una cinta de películas, digamos. Por eso tenemos la percepción del tiempo, porque guardamos la memoria de haber estado anteriormente en una realidad paralela anterior, que lo acabamos de dejar atrás. Como he dicho, viajamos por estas realidades, ¿sí? Pues entonces nos lo podemos imaginar de la misma manera, es decir, que ciertas personas han tenido esta experiencia de irse a otras realidades donde ocurre otra cosa, una realidad paralela donde la única diferencia de la nuestra es que Nelson Mandela muere en la cárcel. Y en aquella realidad, después de eso, es decir, Nelson Mandela nunca llega a ser presidente, nunca va a estar en el partido de fútbol de 2010, nunca van a hablar de él de esta manera como lo hacemos aquí. ¿Por qué? Porque murió en la cárcel. Aquella realidad, aquellas experiencias nunca existieron lo que existieron con nosotros. Pero en cambio en nuestra realidad aparece pues esta memoria de la gente que nos dice otra cosa. ¿Vale? Por lo tanto, surge ese efecto Mandela porque es la señora Fiona que pone la denominación por su investigación, porque indaga, ¿no?, en ese tema. Entonces, se hace público y recorre el mundo entero y ahora hoy lo conocemos así, ¿no? De hecho, me parece que en unos meses o en el primer año ya se hace famosa el tema, ¿no? Famoso el tema. Sí. Entonces, yo lo explicaría de esta manera. Es mi visión, mi comprensión del tema, y la verdad se podría hablar mucho más.
Pero bueno, no sé si tenéis preguntas o alguna duda, entonces. Si entendí, según cuánticamente hablando, según la física cuántica, estamos en constante movimiento, ¿no? Ujú. Y Exacto. nuestra energía vibratoria tiene que regularse automáticamente para poder compararse Experimentar. para poder experimentar positivamente la realidad en la que está viviendo en cada momento. Espera, corrige. Experimentar positivamente o negativamente, no importa. Experimentarlo de la forma que sea. Es decir, tú entras en una realidad paralela, sea como sea esa realidad, que puede ser un accidente que sufres. Por ejemplo, es una cosa negativa si tú lo defines negativamente. O sea, aquí no lo definimos, no ponemos una valencia negativa o positiva a la experiencia en sí o a la realidad paralela en sí. No, es una realidad existente, válida igual. ¿Sí? La valencia positiva o negativa lo pone la persona por su vivencia, es decir, por su juicio de cómo vive esta experiencia. ¿Sí? O sea, que no lo, digamos así, en este caso no ponemos una valencia ni negativa ni positiva para, para la experiencia en sí, ¿ok? Porque depende de cada persona, cómo lo vive. Ahora, como tú dices, como dijimos antes, debemos, o sea, nosotros, humanos, no solamente humanos, también otros seres, lo que hacemos es saltamos constantemente cuánticamente de una realidad paralela a otra realidad paralela a una velocidad inimaginable de miles de millones de veces por segundo. Esto quiere decir, saltamos miles de millones de realidades paralelas. Es decir, el viaje es... ¿Sí? No sé cómo Imperceptible. expresar. No es perceptible exactamente. ¿Por qué? Por eso es tan suave, tan ligero, tan fácil, tan imperceptible, porque es a esa velocidad. Ocurre a esa velocidad. Por lo tanto, podríamos decir que el momento presente es una sola, ¿sí? Una sola realidad paralela. Una es el momento presente. Por eso, por eso es tan difícil cuando decimos hay que estar en el presente. Si recordáis algunos que yo hablo de mindfulness y tengo un curso de mindfulness y explico estar en el presente. ¿Qué significa estar en el presente? Es Experimentar el presente difícil, constantemente. No vivir en el pasado, no vivir en el futuro, porque esto significa, el pasado significa depresión, el futuro es ansiedad. si no sería un Entonces, constante presente. mm, entonces, es difícil para nosotros estar constantemente en el presente. ¿Por qué? Porque es imperceptible casi. ¿Sí? Es decir, el salto es tan veloz que no lo percibimos, no percibimos el salto en sí. Para percibir el salto, debe haber un salto con una diferencia más amplia. De hecho, ahora decirlo de esta manera, el efecto Mandela no es otra cosa que un salto cuántico amplio. Un salto cuántico de una realidad paralela a otra, una distancia más lejana y la vuelta. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, digamos así, que para percibir un salto cuántico, ahora, imagínate, hablando aquí con vosotros, digo eso, me voy a cambiar de camiseta, dame un segundo, pero no un segundo, bueno, un segundo si quieres, y hago plap y ya me ves con otra camisa roja, por ejemplo, como lo tienes tú. Y no me has visto salir del cuarto, no me has visto volver aquí a sentarme y digo, ya estoy listo. No, sino que sencillamente hace plup, cambia. Es un salto cuántico instantáneo de un gran tamaño. Esto sería darme cuenta del salto. Es decir, cambiar de camiseta requiere cruzar todo el proceso
Es decir, levantarme, darme la vuelta, salir del cuarto, abrir la puerta, salir del cuarto, irme al otro cuarto, abrir la puerta del armario y todos los movimientos que conlleva esto, levantar mis brazos, ¿no? Buscar otra camisa, tal, mirarlo, quitarme esta, ponerme la otra, arreglarme, volver, cerrar las puertas, salir del cuarto, volver aquí, cerrar la puerta, sentarme. Todo eso es un proceso. Son todos los movimientos intermedios. ¿Sí? Que estoy llevando. Esto es el proceso. Entonces, saltar el proceso sería darte cuenta del salto cuántico. ¿Okay? ¿Habéis visto el vídeo de Greg Braden donde se cura un tumor de vejiga? Desaparece el tumor en 2 minutos. ¿No lo habéis visto? ¿No lo conocéis? Es impresionante. Ay, lo tenéis que ver. Es impresionante. Eso es un salto cuántico de gran tamaño. Digamos, ¿por qué? Se reduce el proceso de la curación de que podría durar medio año o 1 año en 2 minutos. ¿Sí? Una aceleración del proceso tremenda. ¿Okay? Es eso lo que ocurre en ese vídeo. Pues si queréis luego os lo comparto. Sí. Lo recomiendo. Es tremendo, es genial. Y es un vídeo de los años 90 y algo, es decir, que es bastante vieja. Sí, no es algo nuevo, 90 y pico me parece que es la grabación. Y que aún estaba grabado con cinta de estas grandes, ¿sabes? De 8 milímetros, me parece. Es decir, que no, yo ahí no he visto ninguna manipulación del vídeo o cosas así, no. Y está grabado en un hospital chino sin medicina, ¿vale? O sea, están grabando la pantalla de un ordenador que realmente es una ecografía de los antiguos, porque se ve que la pantalla es así, un poquito, ¿sí? Y de fondo así, ¿sabes? El monitor de estos antiguos de tubo. Pues eso, entonces, aquello es un salto cuántico de este gran tamaño, digamos, ¿sí? Por lo tanto, lo que puedo decir que realmente lo que ocurre es un cambio de frecuencia constante y a una velocidad impresionante, ¿sí? Y si nosotros podemos aprender esto, lo que digo, fíjate, aprender a controlar o a manejar ese cambio de frecuencia, nosotros podríamos saltar a las realidades paralelas que nos convenga, manteniendo el resto del mundo igual. Lo único que cambiaría es mi realidad, la mía, lo que me incumbe a mí. El resto del mundo queda igual. Entonces sí. Tendríamos que aprender a regular nosotros mismos esa sintonización que tú dices y no que se haga automáticamente. Exacto. Tengo una pregunta acá del amigo Tomás Clau. Saludos a Tomás. Se han producido diferentes líneas temporales porque las élites han viajado en el tiempo para cambiar eventos. Sí, mira, sí. De hecho, hay una cosa. Intentaron cambiar el futuro, digamos, fueron al pasado para cambiar algo en el pasado y luego con este cambio cambiar el presente o el futuro. Lo que pasa que hay un, digamos, el mecanismo, en este sentido, el mecanismo cuántico y la naturaleza del campo cuántico y la naturaleza de la fuente y todo eso tiene una naturaleza bastante peculiar, bastante interesante y al mismo tiempo paradójico. Porque realmente nosotros, digamos, ellos, la élite, digamos, cuando van al pasado para intentar cambiar algo en el pasado, de hecho no cambian nada en esa línea de tiempo. No han cambiado nada. Lo que han hecho es crear otra línea de tiempo paralela. Esto lo que ocurre es un fenómeno que se crea porque esto ya está creado, no se modifica. Lo que se hace es otra más paralela donde están los efectos de aquel cambio.
del pasado, que ellos se van al pasado, hacen la modificación y ocurre que esa modificación causa otra línea de tiempo donde los efectos de aquel cambio se muestran. Pero en este original no cambia nada. Ahora sí, cuidado. Podríamos irnos de aquí a la otra. Podríamos ir. ¿Pero cómo? Deberíamos tener las coordenadas en frecuencia de aquella línea de tiempo y que igual, mira, igual que en la película El Único. Muy parecido. Muy parecido. Es decir, tener las coordenadas de aquella línea de tiempo y que tengamos la tecnología o la tecnología espiritual para saber cómo yo modifico mi frecuencia para hacer clac, el salto de aquí a allá. O tecnología, digamos, moderna de instrumentos y ordenadores cuánticos y todo eso. Por ejemplo, para saber hacer eso, poder ser capaz de hacer este salto de una línea a otra línea. Y han visto que realmente nuestra línea no cambia nada. ¿Sabéis por qué? Por otra parte, porque aquí va varios factores que realmente intervienen. Y lo más importante es la co-creación de todo el planeta, es decir, de todos los humanos. Porque somos creadores y todos co-creamos una línea de tiempo, una cadena de sucesos probable. ¿Ok? Estamos creando los futuros probables que nosotros vamos a experimentar según nuestra vibración. Si nosotros cambiamos, cambiará la probabilidad de aquel futuro y se creará otros futuros paralelos probables, ¿sí? Según, o sea, los que dependerán de nuestra frecuencia total de todos los co-creadores conjuntos, ¿sí? Entonces, por eso el mundo experimentará un futuro dependiendo de sí mismo. ¿Sí? Por eso nosotros decimos, necesitamos despertar conciencia para cambiar cada uno. No necesitamos cambiar el mundo o cambiar a los demás, ¿no? Cada uno debe cambiar él mismo, y si cada uno cambia él mismo, finalmente cambiará el mundo, cambiará este futuro probable. Cuando decimos, ¿habrá guerra o no habrá guerra? Depende. ¿Sí? Depende de qué, de nosotros. Un cambio individualista. Claro. No diría individualista, diría individual. Individual. Individualista sería una ideología más que nada. Individual, ese cambio individual en el interior de cada uno. Individualista sería, yo creo que sería decir una ideología impuesta. Para decir, por ejemplo, la ideología que existe en los países individualistas, para decir que nosotros, como habéis visto la serie que hice hace poco, que hay 18 vídeos sobre la psicología del despertar. Allí explico justamente esto, los países individualistas, países colectivos, o sea, ¿sí? Colectivistas, cuál es la diferencia entre uno y el otro. Algo similar, por eso. Pero sí, esto es lo que cada uno debería hacer y entonces podríamos decir, bueno, el mundo cambió. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos. Sencillamente por eso. Yo, parte de la pregunta, ay, perdón. No, una preguntita más que estaba pendiente desde la anterior, que también es de Thomas Klaus. ¿El efecto Mandela se produce cuando las líneas temporales interfieren? Ya habías contestado ya esa pregunta, me parece, ¿no? Sí, pero lo que dije es que cuando se solapan estas líneas temporales, no sería lo mismo con el efecto Mandela, sino que es aquel efecto de estar en varios sitios a la vez. Cuando se solapan. ¿Por qué? Cuando se solapan no hay una intersección donde dos líneas de tiempo comparten información. Y entonces es que la información de uno aparece en el otro también y la información del otro aparece en el primero también. Entonces, esto quiere decir que dos de mí mismo aparecen en el mismo mundo, por ejemplo.
¿Ok? Ahora sí, disculpa, Dinora, procedé. Bueno, y no, parte de la pregunta que yo quería hacerle es un poquito la que hizo Tomás Klaus, porque yo el otro día estaba viendo un video un poquito viejo tuyo, Steven, pero está por una cuestión de las letras grandes, ahora tenía acceso a una pantalla grande y como había que leer no había podido verlo antes. Me refiero a una de las entrevistas que le hiciste a Stuart Sherlock. ¿Tá? Ujú. Y no voy a entrar en detalles de todo lo que contó, porque bueno, que la gente se quede con la intriga y pase por tu canal a verlos, porque es fascinante, es increíble. Ujú. Pero en determinado momento, llegando al fin de la entrevista, tú le hablas en cuanto al experimento Montauk de los viajes en el tiempo y si las élites habían hecho esos viajes en el tiempo. Y él te explica que sí, pero que el problema que les surgió fue lo que tú estabas explicando hace un ratito, que no pudieron cambiar el futuro. Sí, el futuro, sino que lo que sucedió fue que abrieron más líneas alternas de tiempo. Entonces, mi pregunta viene por este lado. El efecto Mandela lo estamos conociendo ahora. Ujú. Puede ser que lo estemos conociendo ahora porque ahora hay internet, porque ahora nos conectamos más y quizás pasó siempre o es que justamente luego del experimento Montauk, estas líneas de tiempo paralelas empezaron a hacerse más notorias al extremo de que nosotros, seres humanos, terminamos saltando de una a otra. Esa, no sé si me expliqué cuál es Sí, la te sigo, sí. pregunta. Sí, 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 Ya, sí. Mira, em, es posible lo que dices. Lo que pasa que no conocemos el grado de la interferencia, lo que ellos antiguamente interfirieron en eso, crearon estas líneas, no conocemos el grado de, o la gravedad de lo que ellos han generado o lo que ellos han podido distorsionar, digamos así. No conocemos eso. Y a lo mejor si han hecho alguna tontería, no sé, quizá ahora, hoy, estemos realmente experimentando más interferencia entre realidades o que, que no exista ningún tipo de peligro, digamos, o no exista ningún tipo de distorsión, sino que sencillamente esto ha ocurrido siempre en la vida, pero como no ha habido comunicación de este tema, no lo conocíamos sencillamente, y ahora cuando tenemos claramente el Internet, cuando justamente esta investigadora, la Fiona Broom, decide investigar porque nadie antes ha investigado, porque se le ha parecido una cosa, wow, ¿cómo puede ser? ¿No? Y saca esa teoría, saca esa hipótesis y sencillamente lo que hace pues publicarlo. Y porque lo publica, nos llega esa teoría. Porque si no lo publica, quizá ni hoy sabríamos que esto ha ocurrido, ¿sabes? Sino que cada uno pasa de largo, ¿sabes? Pasa por alto, o como se dice, el tema de la muerte de Mandela y nadie se preocupa por nada en este sentido. Y no, ni siquiera lo sabríamos. Ahora bien, gracias a ella nos hemos enterado de esto y entonces nos empezamos todos a indagar y a buscar respuestas, cómo podría ser eso. Pues sencillamente creo que ambas versiones son válidas igual, lo que pasa que no sabemos, de momento no sabemos qué es lo que pasó, no sabemos con certeza qué es lo que pasó, ¿sí? Pero esto a mí realmente no me preocupa tanto, en realidad me preocupa el presente más que el pasado o el futuro, porque el presente es lo más importante para vivirlo ahora plenamente, creo yo.
Ahora, claro que podemos ir indagando, buscando y investigando en los temas, pero aún así, la vida personal que tengamos, cada uno deberíamos enfocarnos realmente en vivirlo plenamente, no preocupados por algo, ¿sabes? Esto es importante, porque si estoy preocupado por algo, mira, efecto Pigmalión, que también hablé hace poco de eso, es decir, profecía autocumplida. O sea, si tú temes mucho algo, finalmente estás haciendo las cosas que llevarás a cabo para cumplir justamente aquello a lo que temes, ¿sabes? Es decir, no hay que preocuparse por nada, ¿ok? A veces los pensamientos del ser humano juegan a favor o en contra, ¿no? Claro, por eso decimos, mi frecuencia depende de mis creencias. Sí, porque mis creencias generan emociones y realmente mis emociones son la frecuencia que a mí me guían o me van a enviar en el rumbo de esta línea de tiempo o en la secuencia de saltos, si queréis llamarlo así, o en la cadena de sucesos, si queréis llamarlo así. Eso es lo que a mí me va a enviar o encarar o direccionar, ¿sí? Mi emoción. ¿Ok? ¿Está claro? O sea, debo cuidar mis emociones. ¿Cómo? Pues inteligencia emocional. Todos podemos lograrlo. Yo, Esto no es una cosa imposible, ¿eh? La inteligencia emocional. Todos a través de práctica, a través de unas técnicas, que yo también lo enseño en mis cursos, y esto es lograble, esto se puede lograr, esto cada persona lo puede desarrollar si queréis. yo lo Dime. que interpreté el otro día cuando en tu video, justamente que hablabas del efecto Mandela, y bueno, traté de transmitirlo al cuarto foro que hicimos, donde traté de explicar la explicación que tú habías dado, no sé si lo hice bien, pero lo que nos quedó claro, por lo menos a mí me quedó claro, es que depende de nuestra vibración, de estar o no en nuestro eje, que estemos haciendo determinada cantidad de saltos. O sea, la conclusión, viéndola desde otro punto de vista, podría llegar a ser que los mandelianos quizás somos emocionalmente un poquito más inestables que los demás y por eso saltamos tanto. ¿Puede ser No. eso? No, 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 bueno, menos mal. todos saltamos igual, ¿ok? Porque somos creadores. A lo que yo me refería, creo, si te he entendido bien en aquel vídeo, no sé si a cuál te refieres, pero igual Al lo último que repetían hiciste varios. de Igual, Mandela. El último que hiciste bueno, de Mandela, donde estaba el croquis que tú mostrabas ok, las líneas paralelas. ok. Pero en otros vídeos también hablé de un tema. ¿Cuál es nuestra esencia? Esa esencia nuestra, ¿ok? Es lo que, como tú has dicho, en nuestra eje, para tener la frecuencia correcta y además que tú sepas manejarlo y tener un rumbo positivo, aquí sí puedo decir positivo, un rumbo hacia eventos positivos, si quieres. Esto es decir, yo debo saber cuál es mi esencia, cuál es mi esencia, cuál es nuestra esencia de todos. Divina. Sí, pero no exactamente a eso me refiero, sino la esencia que realmente representa mi frecuencia. O sea, tiene que ver con mi frecuencia. ¿Cuál es mi esencia? ¿Quién sabe decírmelo? Es fácil. ¿De dónde venimos? ¿Qué Del somos? campo cuántico. ¿Y qué es el campo? Bueno, para mí es una representación de Dios, para mí, personalmente. Vale. Para ¿Qué mí es Dios entonces? vendría a ser lo que muchos le dicen la fuente. Fuente. Sí. ¿Pero qué es entonces la fuente? El todo. Vale, el todo. Pero ¿qué es? ¿Cuál es su frecuencia esencial?
El amor Ahí incondicional. ahí estamos. Muy bien, ya vamos bien. Vale. Algo aprendí. El amor, esta es nuestra esencia, porque existimos por amor incondicional, existimos por amor, porque el mismo campo es amor. Si es nuestra esencia, el campo es nuestra esencia. El amor, la alegría, la felicidad incondicional, esta es nuestra esencia. Cuando no vibramos en esta frecuencia, estamos, como decir, desalineados de nuestro rumbo, desalineados de nuestro verdadero ser. ¿Ok? Como una brújula que no muestra el norte, que una brújula estropeada, por ejemplo, ¿sí? Defecto. Entonces, cuando estamos ansiosos, depresivos, sufriendo de algo, e incluso en la enfermedad, no estamos vibrando en nuestra esencia. Por lo tanto, todos estos eventos de la vida que podemos llamar negativos, realmente deberían ser, para cada uno de nosotros, deberían ser, como deciros, avisos para atraer tu atención. Cuidado, vas mal, estás en un rumbo equivocado. Vas mal, recuerda quién eres, recuerda cuál es tu esencia, realíneate con tu esencia, como la brújula que muestra el norte, digamos, ¿no? Es decir, que seas preciso en tu esencia. Y solo hace falta esto. ¿Cómo hace? Vale, ahora, estos son grandes palabras. ¿Cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo hago esto? ¿No? ¿Cómo salgo de mi depresión? ¿Cómo salgo de mi ansiedad, de mis fobias, de mis miedos? Grandes palabras. ¿Cómo lo hago? Me escucho a mí mismo de vuelta. No, ¿qué pasa? Yo uso otro celular para leer el chat, por eso. Vale, ok. Con un celular me manejo con los directos y con el otro con el chat. Ok, muy bien, genial. Ok, entonces, a lo que quiero llegar es que, ¿cómo hacemos todo esto, no? Esto es realmente mi trabajo que estoy haciendo, mi oficio actual para ayudar a las personas a encontrar este camino. Es decir, si hace falta por terapias, ¿no? Si hace falta por unas orientaciones o consejos, lo que quieran cada uno. Y entonces justamente acabo de lanzar ahora un número de teléfono para España, luego ya publicaré para internacional también, donde la gente me puede llamar, realmente me puede llamar y pedir un consejo, pedir lo que quieran. Sí, Sí, si entonces, quiere dejar ese número, dictarlo sí. aquí. Sí, claro, claro. Pero de momento tengo el español, ¿vale? Ah, Que es para España, pero para el extranjero que no sea, eh, porque no me dan la opción. Estoy esperando, mira, hoy no pude hablar con mi asesora y estoy esperando una solución para darles a los demás que están fuera de España, ¿sí? Pero os claro. puedo decir, lo de España es el 806-533-964, ¿vale? Repito, 806-533-964, ¿ok? Entonces, en unos minutos, que bastará hablar en 10, 15 minutos, me explicas tu problema y yo intentaré pues guiarte para salir de un impasse, salir de una emoción negativa, por ejemplo, intentar guiar en el cambio de creencias negativas, cómo buscar, cómo redefinir una cosa que a lo mejor necesitas redefinir en tu vida y encontrar realmente tu esencia. ¿Ok? Entonces, eso es mi labor actualmente en psicología, claramente, pero es que yo no soy un psicólogo normal, vamos así como los demás, no soy normal. ¿Por qué? Bienvenido al club. Acá nadie es normal. Porque yo aplico bastante el tema, justamente el tema de la espiritualidad, porque lo considero real y en realidad en la psicología oficial no lo toman en cuenta, ¿sí? No lo toman en cuenta. Es todo mente y solo mente, ¿sí? Entonces, no. Yo considero igual, hoy mismo acabo de hacer un tema sobre
la muerte, la trascendencia, que sí que existe vida de después, por ejemplo. Yo llegué a esta conclusión. Lo recomiendo. Está hoy mismo puesto, es el último vídeo en mi canal que lo recomiendo. Ok, entonces, por eso digo, yo soy más espiritual, también implico aquí la física cuántica y mecánica cuántica. Sí, entonces, por eso no hago una psicología normal. Por eso de hecho, no hago tampoco psicoterapia. No es la psicoterapia oficial que te enseñan o que me enseñaron también en la universidad. No es eso. Es bastante diferente. Yo tengo mis métodos. Una pregunta, en algún momento usted, no tiene nada que ver con el asunto, ¿no? Pero ya que estamos hablando, usted en algún momento tuvo ¿cómo podría decir? El reproche de algún colega de oficio. Es decir, De momento no. la presentación que usted lleva de su oficio y que tal vez le haya podido decir que no es el correcto, que no va con No, lo que... de momento ninguno. De momento ninguno. Empecé en el 2014 para ser, digamos, entrar en público, ser persona pública, como, salir con mis vídeos y tal, y empecé a dar orientación espiritual, por ejemplo. De momento no he tenido ninguna queja. Ninguna. Porque realmente, si lo pienso bien, yo no doy una receta. Si fuera eso, para dar una receta, mira, haz esto, 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 y te va a ir genial. Entonces, cuando no se cumple, me van a llegar las quejas. Yo no doy una receta. Yo no hago con las personas para decir, ¿cómo os lo diría? Un método terapéutico para decir, tú tienes que hacer tal cosa y entonces tenemos que ver resultados. Igual vemos resultados. De hecho, lo que yo hago es en realidad enseñar a la persona cómo ella misma puede sanarse a sí misma, puede crear su realidad, puede cambiar. Y yo enseño el método. Digamos, yo no enseño, o sea, yo no hago terapia por esa parte, digamos. No hago terapia, yo enseño el método. Hazlo tú contigo mismo, hazlo tú. Entonces, por eso no hay quejas. Porque realmente si la persona no lo hace bien, no yo soy el problema. Es que no lo has hecho bien. Entonces... Igualmente estabas por validar algún método o algo de eso, habías comentado en uno de tus últimos videos. Sí, el tema de... Claro, yo quiero hacerlo oficial y que incluso a ver si esto puede llegar a ser, un método terapéutico en la psicología, que se trata de negociar con el ego. ¿Sí? Negociar con el ego. ¿Por qué? Porque esto es impresionante. Si tú haces bien ese contrato y cambias tu relación con tu propio ego de una manera que sea armoniosa, los cambios que vas a experimentar son fantásticos. Entonces, como decir, quiero registrarlo y quiero explicarlo, tendré que hacer una investigación oficial con datos empíricos, con mediciones, con, digamos así, pues recogida de datos, luego análisis de datos, luego sacar los resultados y luego presentarlo, hacer el informe y tal. Entonces, mostrar realmente que esto ha funcionado, que funciona y que la persona logra cambios profundos, importantes. Y por eso, justamente, hay gente, es decir, esto sí que ha ocurrido, me ha dicho, o sea, hicimos la técnica y hacemos el contrato, pero cuando se hace el contrato,
¿sí? La persona escribe el contrato con su ego, porque hay que escribirlo, ¿sí? Ocurre algo, que el mismo ego sabotea sus intentos. Ah, ¿Cómo? ¿Cómo? Tal como se expresa, no se expresa de una manera realmente armoniosa, realmente de un reconocimiento profundo del labor del ego. No está generando una relación amorosa con su propio ego. ¿Sí? Fijaros qué curioso porque... Ay, y no tengo el vídeo abierto, no pasa nada porque voy a buscarlo. A ver, hay un investigador en psicología, se llamaba Steven y no recuerdo qué más. Hace poco que he visto una conferencia corta de este señor y dice que hay que hablarle a tu mente como si fuera otra persona. Incluso, dice, incluso ponerle un nombre. Y él, a su mente, a su ego, digamos, le puso un nombre, George. Le llama George. Hey George, ¿cómo estás hoy? Es decir, hay que hablarse a sí mismo como si fueras otra persona. Como si fuesen dos mentes. Sí. Lo que pasa que aquí podríamos vernos en una disociación entre tu individuo, es decir, tu identidad, y como si tuvieras una otra identidad, o sea, doble identidad. Pero en realidad no tienes doble identidad, porque no es el trastorno de personalidad, un doble personalidad, no es este trastorno, sino que sencillamente tú consideras que tu mente automática es otro proceso, otro yo. Y entonces tú, desde tu parte consciente de la mente, comunicas con la parte inconsciente y le hablas. ¿Sí? Ahora bien, esta parte, lo que este señor explicó en su vídeo, es bastante superficial lo que yo he visto. Es decir, que lo que explicó, digo, ok, es decir, vale, me faltaba a mí recibir que me diga, vale, ¿y qué más? Como que no lo recibía, solamente como que acaba de llegar a esa comprensión de que hay que hablarle a tu ego como si fuera otra cosa, otra entidad, cuando no lo es, pero como si fuera otra entidad. Pero ya hemos llegado aquí, es decir, que yo tengo esa parte del negocio con el ego para hacer un trato profundo y cambiar la relación que te tienes con tu propio ego. Es decir, tienes que amarlo, no eliminarlo, amarlo. Mucha gente dice, hay que eliminar el ego, matar al ego. No estoy de acuerdo. Hay que amarlo. Porque si tú quieres eliminar tu ego, no podrás. Está en tu ADN. No podrás. Además, estarás en conflicto continuo contigo mismo, porque es parte de ti. Eres tú. Si tú quieres matar a tu ego, estarás en conflicto continuo. Vale. Pues esto es lo que yo quiero realmente oficialmente presentarlo y a ver si aparecen en los libros, ay, en algún libro me en ofrezco los de libros cobaya. oficiales. Me ofrezco de cobaya para el experimento. Ok, ok, lo tendré en cuenta. Gracias. Muy bien, muy bien. Pues vale, en grandes partes eso, en grandes Mira, rasgos. tú que miras el chat, ¿hay alguna pregunta más para Steven? A ver. No, por el momento no. No. Okay. Solo comentarios nada más. Pero preguntas no hay. Steven, ¿tú querés decir algo más, contarnos algo más? Bueno, ¿qué sería lo mejor? Hay que superar el miedo. Hay que desarrollar la incondicionalidad.
hay que desarrollar amor incondicional. Es que lo que pasa que es otro tema más de lo que se podrían hablar muchas largas horas del amor incondicional porque aún no comprendemos qué es el amor incondicional y confundimos con otras cosas el amor incondicional. Como decir el amor de una madre hacia su hijo. No, no es incondicional. ¿Ok? Y también, por ejemplo, el amor de Dios, por ejemplo, tampoco es incondicional, aquello que conocemos. Pero Por favor. el amor de la fuente sí lo es. ¿Sí? Bueno, deciros esto, pues, laborar, si queréis llamarlo así, tener la iniciativa para hacer cambios internos, crecimiento personal, pero desarrollar más paciencia, desarrollar más tolerancia también, desarrollar más compasión con todos, abrir la mente en el tema de que comprender, por ejemplo, los errores de los demás y no estar en conflicto con ellos, sino comprender por qué están cometiendo los errores contra ti, por ejemplo. Entonces esto quiere decir que te va a llevar a una paz, ¿vale? Simplemente eso. Por eso no hay paz en el mundo, porque la gente está cerrado. No comprenden eso. Y de hecho, fíjate, cuando dices, ¿por qué hace una persona algo? ¿Por qué está haciéndome daño? Pongo entre comillas. Porque en realidad no me está haciendo daño. Yo estoy haciéndome daño a mí mismo. ¿Por qué? Porque considero que la persona lo que está haciendo es negativo para mí. Es mi definición que hace que yo sufra, no la otra persona. Es importante. ¿Y esto cómo lo vamos a descubrir si tenemos la mente cerrada? No lo vamos a descubrir porque tenemos patrones mentales que siempre a la defensa, a la defensa, a la defensa, 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 en todos los momentos. Es que es un programa de ADN, realmente, esa defensa. Ah, otra cosa que quiero también oficializar es demostrar que el ego es un sistema de defensa y que nosotros siempre estamos a la defensa, siempre, incluso cuando un hombre corteja a una mujer, es defensa, es defensa, sí, es defensa. ¿Por qué? Porque si no lo corteja está perdido. Es decir, que tiene que cortejarla, ¿sí? De las formas que sea. Pero tiene que cortejar, porque si no la corteja, entonces es un desgraciado. Si no se demuestra a sí mismo, claro, si no se demuestra a sí mismo un éxito, es un desgraciado y no quiere ser un desgraciado. Por lo tanto, el hecho de cortejar es un mecanismo de defensa. ¿Vale? Es decir, que yo quiero demostrar eso, de verdad. Entonces, ya veremos. Pero es un trabajo largo, o sea que poco a poco, poco a poco. Sí, Bueno, bajo este concepto de que se maneja la mente humana hoy en día, los pensamientos, mejor dicho, sí que sería un labor arduo, ¿no? sí, sí. Bueno, chicos, ¿hay algo más? Ay, Eh, yo solamente agradecerte, Steven, que hayas estado, todavía me parece mentira, no lo puedo creer. Me encanta, y bueno, te lo Bueno, no agradezco sé. enormemente. Y quiero mandarle un saludo también a Tomás Klaus, que tuvo la valentía de hacer una pregunta, fue la única persona que preguntó. Así que un beso a Tomás Klaus y otro beso enorme para vos, Steven. A ver, que no soy Fata Morgana. Aquí estoy, me encontráis. Sí, pero No tenés soy una... muchos programas, tenés muchas ocupaciones. Digo, como que somos tan chiquitos nosotros como que no da para estarte trayendo así.
Ok. Ok. Y bueno, por mi parte también un agradecimiento enorme por asistir a mi canal y dialogar con nosotros, ¿no? Y que te escuche la poca audiencia que tenemos. Y bueno, em, eh, en algún momento esperemos poder encontrarte nuevamente por estos lugares. Y bueno, Con eh, gusto. no me queda otro que agradecerte y muchísimo. El honor es mío, en serio. Gracias, Ok. muchas gracias. Ha sido un placer. Bueno, este, eh, recomiendo el canal de Steve Luxen, el cual dejé el link al pie de este directo, ¿no? Y bueno, entren, suscríbase y van a ver que van a encontrar temas, pero muy, muy interesantes. Ok. Y Bueno, agradezco a los que estuvieron presentes en el chat, saludo a los que van a ver este programa por diferido, y bueno, un beso y un saludo grande para todos, nos estamos viendo. cerramos la puerta. Gracias, Steven. Un abrazo a todos. Bueno, muchísimas gracias, Steven, por